Yo soy bastante aburrido, quiero decir, me repito mucho escribiendo, ¿no? O en la manera que tengo de escribir. Solo escribo aquellos libros que tengo necesidad de escribirlos. Nunca planeo un libro, nunca establezco estrategias, qué tipo de novela, qué cosa. No. Si un libro necesito, por cuestiones de vida, escribirlo, lo intento escribir y lo escribo la mayor parte de veces, y con alguno he fracasado, ¿no? Pero esa necesidad imperiosa de la creación referente a un asunto que está relacionado además o con mi vida particular o con mi visión de la vida, la he tenido siempre. Entonces este libro ha nacido como los demás. Este libro no era el libro que yo pensaba escribir, estaba escribiendo una novela, esa novela era bastante compleja, pero esa novela la tuve que dejar porque no avanzaba. Y al no avanzar padecí algo de lo que yo siempre me había reído, que era de los bloqueos de escritor. Yo el bloqueo de escritor siempre lo he considerado una especie de mimadura, de cosa autocompasiva, en fin, no le he tenido mucha consideración, ¿no? Y entonces me di cuenta que no tenía un bloqueo referente a la escritura, porque yo seguía escribiendo mis artículos, seguía escribiendo mis notas de diario, pero no escribía la novela que en aquel momento, o que hacía unas semanas yo quería escribir, o hacía unos meses que llevaba escribiendo. Tengo cerca de 100 folios de esa novela, ¿no? Y además lo cuento en el libro, ¿no? Y entonces me acordé de Philip Roth, que Philip Roth escribió en un bloqueo de esos de escritor. Se ve que los escritores profesionales los tienen más. Supongo que la cosa que acucia cuando te has de alimentar y has de pagar las letras, etcétera, pues es posible que lo fomente, no lo sé. Escribió un librito muy breve que se titula La humillación, y que todo el trasfondo de ese libro, en todo el trasfondo se vislumbra que es debido a un problema, digamos, de no poder hacer lo que tú quieres, ¿no? Y que te desvías por una senda menor. Y entonces pensé, bueno, pues a lo mejor el caso es, no sé si parecido, pero igual la solución sí que es similar. Es decir, ¿qué puedo escribir yo ahora? Entonces pensé, ¿qué me ha pasado a mí antes de este bloqueo que sea digno de escritura, que para mí sea digno de escritura? Y lo que me había pasado es que había dejado de habitar una casa que había habitado durante 33 veranos, es decir, durante todos los veranos de mi vida adulta, ¿no? Y que de repente, por circunstancias que no vienen al caso, pues la tuve que dejar. Y esos 3 veranos, en esos 3 veranos había habido poemas, había habido notas de diario, había habido mucha vida vivida que se había proyectado o se había transparentado en distintos aspectos de mi literatura. Pero se me ocurrió escribir sobre eso, no tanto sobre la pérdida, sino sobre el triunfo de todos esos años sobre la vida cotidiana o en la vida cotidiana, ¿no? La alegría, el clima, la escritura, porque yo en esa casa escribí muchos libros. Yo en esa casa me hice novelista, para entendernos. Yo había escrito relatos, había escrito poemas y ojalá pudiera seguir escribiendo poemas toda mi vida, ¿eh? Nunca he visto la poesía un arte menor, sino que la veo como un arte mayor, el arte mayor de la literatura. Pero escribí mi primera novela y la escribí entera. La escribí en 13 días, lo cual sin saber muy bien a dónde iba. Y cuando la tuve entre manos, pues dije, pues esto es una novela, ¿no? Y cuando me enorgullecí con la sonrisa en los labios de que en 13 días escribir una novela, pues es no diré una heroicidad, pero es un acto remarcable, me acordé que Stendhal había escrito La Cartuja de Parma, que es inmensa y mucho mejor de lo que yo pueda escribir nunca en un mes. Entonces dije, bueno, baja los humos, pero bueno, hemos abierto un camino y ese camino vamos a seguir transitándolo, y así lo he hecho hasta ahora. Entonces, este libro no es una novela, no es un diario, pero digamos que participa de todos los géneros que yo he ejercido o que yo he vivido, y participa sin tener voluntad de poética como una poética.
Es decir, es como unas arborescencias que están por debajo, que van recalando en un sitio, en otro, y que si sigues la línea de puntos, por decirlo, como los pasatiempos de los periódicos antiguos, pues acabas viendo lo que es mi narrativa. Perdona, no es así. Acabas viendo lo que ha sostenido y sostiene mi narrativa, mi poesía u otras cosas que he hecho, ¿no? Incluso el ensayo también, ¿no? Y a medida que iba avanzando en la escritura del libro, iba pensando mucho sobre el hecho de escribir. Es decir, este libro es un homenaje a los días vividos, es una celebración de los días vividos, pero también es una meditación sobre la escritura y el tiempo, ¿no? Y en fin, yo soy el que lo he escrito y pienso que es un libro profundo y que es un libro intenso, ¿no? Que pese a ser 112 páginas, pues ahí te puedes perder bastante tiempo. Pero eso es lo que piensa el autor, que siempre no es verdad, pero que cuando ya está todo hecho y ya has pasado esa fiebre rara que te hace ver el libro que has acabado de escribir como un libro que no es lo bueno que tú querías que fuera, cuando pasan unas semanas, pues yo creo que todo eso está en el libro. Bueno, es que el Mediterráneo es la cuna de muchas cosas, ¿no? De entrada es la cuna de Europa, o el origen de Europa, es la cuna de las religiones más importantes, las religiones monoteístas, es la cuna del pensamiento en cuanto a la filosofía, tanto por la parte del pensamiento que hay en la Biblia, en los libros de los Proverbios y en todo esto judeocristiano, como en el pensamiento grecolatino, en la gran filosofía latina. No hablaré del sufismo y esas cosas porque digamos que no nos ha tocado casi, es exótico aunque sea también mediterráneo, ¿no? Ha habido personas que se han interesado especialmente en el estudio de eso, pero no ha sido uno de los estratos que nos han hecho como somos, ¿no? Y el Mediterráneo es también pues, un territorio de guerras, un territorio el mercado también. Mercado había por todas las civilizaciones, pero la fluidez del mercado en el Mediterráneo, entre la Fenicia y en fin, todas las costas, todo esto pues también es una cosa que se solidificó, que creció y se refinó, más que solidificar, se refinó en el Mediterráneo, ¿no? Y todo esto después hizo Europa. Entonces esto es lo que llamamos la civilización, o algo así, como lo que yo he dicho llamamos la civilización, ¿no? Y luego está la naturaleza. Y en la naturaleza también hemos participado civilizándola, es decir, no tanto por convertirla en otra cosa, como por sistematizarla, es decir, estudiarla y sistematizarla. Entonces, a mí la naturaleza, como a la mayor parte de personas, desde niños, pues nos llama especialmente la atención, nos gustan hacer colecciones de insectos, nos gusta observar hormigueros, nos gustan todas esas cosas. Y si se prolongan en el tiempo, en la juventud eso desaparece un poco porque te dedicas a otro tipo de naturalezas, pero si se prolongan en el tiempo, forman un enriquecimiento grande de la vida. Es decir, estás bañándote en el mar o nadando y llegas a un pequeño roquedal que hay cerca de la costa, pero no está pegado a la costa, sino que está, y te encuentras un par de cangrejos comiéndose una gamba o siendo vigilados por otro bicho y lleves gafas para nadar bajo el agua, o sea, al aire libre porque están fuera, es un espectáculo extraordinario y son microcosmos. Es decir, no necesitas la sabana, no necesitas las jirafas, no necesitas los leones. Es decir, los microcosmos que hay en el Mediterráneo, ya que estamos hablando de eso, son maravillosos y eso está ahí. Yo soy un hombre que a un escritor, que ha habido otros escritores que se han fijado en el mundo, por ejemplo, de los insectos, que supiera yo o no, que probablemente ya lo sabía, pero he sido un gran lector y soy un apasionado defensor de su obra,
de su obra literaria, y como es el caso de Junger o como es el caso de Nabokov. Y Junger era un gran amante de los coleópteros y Nabokov de las mariposas, ¿no? Entonces dices, qué casualidad, ¿no? Pero aparte de esto, soy un hombre que no pasa un año sin que no vuelva a Linneo o a Humboldt, que son personajes que me influyeron en la adolescencia y que han seguido estando ahí, ¿no? Entonces, en este libro, la naturaleza es la gran madre, la naturaleza mediterránea es la gran madre, es donde yo he crecido y la que yo he observado y la que yo, digamos, no es que respete, es que la que yo amo, ¿no? Y está ahí. Pero al mismo tiempo está esta otra parte de la civilización que se canaliza sobre todo a través de la literatura, del hecho de escribir, y es la combinación de estas dos cosas. Con una tercera añadida, que es el descubrimiento del Mediterráneo por parte del norte, ¿no? Supongo que recuerdas un verso de The Wasteland de T.C. Eliot, que es un verso, además, aparte de que el poema pues es un poema extraordinario, pero tiene ese verso que se ha repetido mucho, que dice algo así como «y en invierno viajar hacia el sur», ¿no? Entonces, nosotros somos de unas generaciones, y los que nos antecedieron más, que hemos vivido cómo el norte viajaba hacia el sur y nos describía o nos escribía, ¿no? Y este libro es otra cosa. Es decir, este libro es alto ahí, estáis vosotros, habéis estado, la mirada ha enriquecido ciertas cosas de aquí, pero nosotros no somos los nativos que describís. Nosotros también pensamos. Y pensamos nuestro paisaje y pensamos nuestra cultura de una forma diferente a la vuestra. Todo el mundo se apasiona o se entretiene, o apasionar en este caso es un verbo exagerado, pero se entretiene mucho con los Darrell, o se entretuvo mucho con la serie Los Darrell, entre otras cosas porque tampoco habían leído los libros de Gerald Darrell y no sabían muy bien a dónde iban, y les gustaba aquellos extranjeros que llegaban en verano y que se situaban en una casa en la costa de Corfú y que trataban con los nativos y los guardias municipales pues de una manera, no te diré displicente, porque no es la verdad, pero sí de una manera muy british, que hay un distanciamiento que es cultural, exclusivamente cultural, como si los demás, imagínate tú, el Mediterráneo griego, fueran gente que sale solo de cazar y pescar. No, señor. Quiero decir, en el mapa genético es que llevan a Platón y llevan lo que quieras, ¿no? Y está ahí todo esto. Y entonces este libro tiene esta otra vertiente, que es desde dentro. Es decir, soy yo el que cuento mi paisaje y soy yo el que cuento una manera de vivir en el paisaje, y una manera de vivir que se ha repetido durante 33 años y en la que he sido muy feliz. Y además, no muy feliz solo, sino he sido muy feliz porque me ha hecho como soy. Es decir, que es lo que hace la escritura. Y como aquella casa fue una casa donde imperaba sobre todas las cosas la escritura, bueno, también escuchábamos música, también nos íbamos a bañar, también nos íbamos a pescar, toda la familia, etc. Pero el momento de la escritura era el mío y era el donde tenía todo el tiempo, porque no me tenía que ir a trabajar a otro sitio, eran los veranos y estaba bien. Entonces ese paisaje te hace, pero la escritura sí que te hace inmodelado. La sobresaturación excesiva es ahora, llevamos un par de años que es especialmente dura, ¿no? Pero es que yo no he tenido en cuenta esto para vivir. Es decir, yo no he huido de esto. Yo he buscado una cosa. Y he buscado esa forma de vivir porque la había tenido en mi infancia con mis padres. Y entonces luego la busqué cuando reproduje la familia, ¿no? Entonces busqué lo mismo para mí y para los míos. Y no me costó especialmente, porque es un sitio de difícil acceso, era un sitio al que accedía mucha menos gente que ahora, etc. Pero no son lugares en los que sea fácil vivir. No lo son. Y hay que tener un cierto estoicismo en el carácter y sobre todo un objetivo, un destino, como es el hecho de la escritura, para vivirlos sin ningún tipo ni de
asfixia o de necesidad de salir o de ver gente o de ir a fiestas. No, 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 no. Si eres así, no te metas según dónde, como no te hagas ermitaño, porque es que vas a salir al cabo de poco tiempo, ¿no? Porque era una vida un tanto eremítica. Y esa vida eremítica, repito, no solo hay que aprender a vivirla, sino que también hay momentos en que hay que aprender a soportarla. Y eso no lo busca un turista que se quiera divertir. El turista irá, hará 4 fotos con la pesadez de las redes sociales, ahora se hará 20 y siempre con las mismas posturitas y con el mar detrás, ni siquiera para que sea el decorado, ni siquiera ven el mar, etcétera, y luego se largan, o comen y se largan. Pero en los sitios de sobreabundancia demográfica no, allí ya están establecidas colonias, discotecas, distracciones, pero la costa norte no es así, ¿no? Y eso implica, repito, un punto sacrificial. Esto lo has de saber vivir. Lo has de saber vivir. Y para saberlo vivir, supongo que has de tener, creo que un pintor o un escritor o un científico que esté haciendo un trabajo que es el trabajo de su vida, pues lo puede disfrutar más que alguien que va a pasar unas vacaciones a descansar. Si necesita un descanso profundísimo y nada más que un descanso profundísimo, pues sí. Pero si de repente se empieza a encontrar bien y tiene necesidad de salir, pues no son sitios fáciles, ¿eh? No son sitios fáciles. Todos estos sitios que no son fáciles y que puedes encontrar navegando por la costa y de repente llegar a una cala donde no hay acceso por tierra o casi no lo hay y quedarte allí a dormir y entonces cuando te despiertas estás maravillado del silencio y de todo eso, pues todos esos sitios, la pena grande para mí es que han empezado a gustar a tutti quanti, porque como ya no había nada más, se busca eso, ¿no? Hay un anuncio de cerveza que ha sido fatídico, el de vivir mediterráneamente, que es un anuncio que es simpático, tiene gracia, cancioncitas que están bien, pero ha sido fatídico para este tipo de vida, porque de repente todo se ha revalorizado una barbaridad, todo ha sido objeto de deseo por parte de quien nunca deseó, y esto ha hecho daño y hará más daño. ¿Por qué? Porque estas cosas que ya pasa en Marruecos, en algunas zonas de Marruecos, y pasa en otros sitios seguro, se venderán como objeto de lujo. Y se venderán, o se venden, o se alquilan como objeto de lujo. Pase usted las vacaciones de su vida en el paraíso, etcétera, etcétera. Eso que se empezó a vender en otras partes, pues ahora le ha tocado a esto, ¿no? Y como la marcha del mundo es inevitable, pues contemplaremos cómo va ardiendo Roma desde la mejor platea. No los explicaré mucho porque luego esto a veces quita iniciativa lectora, ¿no? Pero yo recomendaré 2 libros, y uno es un libro de relatos, y recomiendo un libro de relatos porque normalmente o desde hace un tiempo los relatos están mal vistos, quiero decir, es una cosa que editorialmente no se digiere tan bien como las novelas y la verdad es que se publican menos, etcétera, etcétera. Pero este es el segundo libro de relatos de un poeta que es Enrique Juncosa, que es amigo mío, que avisa no es traidor, y es un muy buen libro de relatos. Se llama Los lagartos divinos y está en Galaxia Gutenberg, y es un libro muy entretenido, un libro muy divertido en el sentido que el poeta Gabriel Ferrater decía, o nombraba la palabra divertido, decía divertido, es decir, inteligente, y es un libro que puede hacer pasar unas siestas muy agradables ahora que estamos en verano, ¿no? Y el segundo libro es un clásico, es la traducción nueva de un clásico. Y no sé, debes recordar que en las citas del Poemas póstumos, el libro de Gil de Vilhena, que tan popular y que incluso yo creo que los jóvenes lo habéis estudiado en COU o en el bachiller, ¿no? La cita es del Don Juan de Byron, ¿no?
Y del Don Juan de Byron había alguna traducción argentina, pero no estaba la traducción canónica o definitiva del castellano, ¿no? Y Andreu Jaume, que es también el mallorquín, pero es un mallorquín trasterrado a Barcelona, es decir, ha estado viviendo fuera desde los 16 años y es un hombre que ya va frisando los 50, quiero decir que ha vivido mucho tiempo y volviendo a Mallorca a los veranos y eso. En fin, Andreu Jaume, que es un hombre sabio, ha hecho una traducción del Don Juan de Byron que está en Penguin Random House, por cierto. El otro no sé si lo he dicho que estaba en Galaxia Gutenberg, lo he dicho, ¿verdad? Bueno, pues este está en Penguin Random House, que es excelente, con una introducción y además que viene acompañada, pues no el libro en sí, pero Andreu, digamos que ha rellenado ciertos huecos del pensamiento anglosajón, la cultura anglosajona, la poesía y el ensayo, con otras traducciones y otras selecciones suyas que van desde Oden a T.C. Eliot a Cyril Connolly, no porque no estuvieran traducidos antes, ¿no? Pero él los ha enmarcado en traducciones españolas. Entonces, esa versión del Don Juan, que es un gran poema de Byron, que al leer aquellas citas que puso Gil de Viema nos enseñó que se podía pensar conceptualmente de una forma extraordinaria en los versos que relatan la vida de un hombre, pero la manera de pensar aquella vida trasladada al verso, es decir, hay filosofía de la misma poesía y filosofía, pero no como poética, sino como análisis de la vida, está ahí en el Don Juan, y la traducción de Andreu Jaume es perfectamente o más que perfectamente recomendable, muy recomendable. En aquella casa había una serie de autores que me acompañaban, todos autores o mediterráneos o que habían viajado por el Mediterráneo, quiero decir, libros de alguno del archiduque Luis Salvador, que se instaló en Mallorca a finales del siglo XIX. Estaba por la poesía de Cavafis, a la que siempre, aunque sea una poesía que has leído en la adolescencia, es una poesía a la que siempre se vuelva, porque son como las grandes estelas funerarias y están ahí, como cuando visitas un museo de arte clásico. Darrell, no tanto releído, Lawrence Darrell, como compañía, como fetiche, ¿no? Está ahí, sabes que lo puedes coger en algún momento. Cavadías, que es un autor griego. Bruce Chatwin, que superó al que fue su mentor, que también estaba, que era Leigh Fermor, Patrick Leigh Fermor, pero es curioso porque Bruce Chatwin fue un hombre muy habilidoso en la construcción de su personaje, mucho. No es una cosa que me guste, es decir, yo prefiero escritores que sean muy habilidosos en su obra literaria y que quede más opaco el personaje. Pero en el caso de Chatwin el personaje brilló mucho y su literatura también es muy buena, tiene libros espléndidos. Y superó la proyección que tenía Leigh Fermor. Pero luego Leigh Fermor ha ido ganando terreno, no porque hubiera muerto Chatwin, sino porque, en fin, la casa madre era él y también tenía los libros de Leigh Fermor, especialmente uno que es el menos leído, el menos conocido, y que está editado en una editorial pequeña de Barcelona que se llama Elba. Y es un libro magnífico, que es Un tiempo para callar, que es como un hombre, como Leigh Fermor, un hombre muy aficionado a las mujeres, un hombre viajero, pero un espía, un guerrillero en la Grecia ocupada por los nazis y tal, como ese mismo hombre es ya no capaz, sino que sabio para hacer un periplo por distintos monasterios, de benedictinos a otros, de Europa, y escribir un libro sobre eso. Se titula Un tiempo para callar y es un libro que es una delicia.